Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la charla Escenarios y Gobernanza Climática en Costa Rica, la cual forma parte del sistema de gestión de conocimiento del Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático, que se está llevando a cabo desde el Programa de Naciones Unidas de Costa Rica con el apoyo del NDC Support Program y con el apoyo también de la Dirección de Cambio Climático del MINAE. La sesión de hoy está dividida en tres partes. Tendremos primero dos presentaciones por parte de las personas invitadas y posteriormente tendríamos, posterior a cada charla, tendríamos un espacio para preguntas. Bueno, para iniciar tenemos a don Luis Fernando Alvarado Gamboa. Él es licenciado en Meteorología de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 32 años de ser parte del Instituto Meteorológico Nacional, específicamente en las áreas de información meteorológica, pronóstico del tiempo y aeronáutico, en atención al público y la prensa, y actualmente es climatólogo investigador y jefe de la unidad de climatología. Entonces, sin más, le doy la palabra a don Fernando para que nos haga su presentación. Adelante, don Fernando. Gracias, Jordan. Bueno, esperemos a que todos cierren sus micrófonos, ¿verdad? Para que no se meta el ruido de fondo de cada uno. Por favor, cerciórense nada más de que tienen cerrados sus micrófonos. Y podemos empezar. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes tengan todos. Vamos a ver, aquí está. Bien. Agradecer primero que todo a Jordan por la invitación que me hace de presentarles esta breve conferencia sobre el cambio climático en Costa Rica, pero visto desde un punto de vista científico, ¿verdad? De hecho, ese es mi trabajo acá en el instituto, hacer el monitoreo del cambio climático, así como las proyecciones futuras. Entonces, en esta ponencia voy a mostrarles o vamos a hablar un poquito de esos temas, algunos términos que también debemos de manejar o poder entender para comprender este asunto del calentamiento global y el cambio climático en el país. Bien, entonces voy a comenzar la presentación precisamente mostrándoles o aclarando esa diferencia, ¿verdad?, que existe entre el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, ya de por sí la palabra o la frase calentamiento global nos dice mucho, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos sido más específicos en decir que se trata de un calentamiento o incremento de las temperaturas estadísticamente significativo, porque resulta que podemos pasar de un año al otro y experimentar ese tipo de incrementos. Sin embargo, este tipo de incrementos que estamos hablando en el contexto de calentamiento global es un incremento de largo plazo, no de un año hacia el otro, sino estamos hablando de una década hacia otra, ¿verdad? Plazos mayores. Entonces, y no nos dejemos engañar, ¿verdad? Cuando nos muestran figuras o ilustraciones, datos de solamente un pedacito de ese plazo, ¿verdad? Que debe ser el contexto del calentamiento global, porque a veces nos engañan de esa forma. Vean que no existe el calentamiento global, más bien las temperaturas están bajando y lo que nos están mostrando son apenas 5 o 10 años, ¿verdad? De información, cuando realmente el calentamiento global se mide en escalas de tiempo mucho mayores. Estamos hablando a veces hasta de siglos, ¿verdad? En un siglo es donde efectivamente nosotros podemos ver bien la señal de calentamiento global, no de un año a otro, que es por lo general como a veces se nos quiere engañar.
Bien, entonces es muy importante tener presente ese concepto del calentamiento y el plazo en el que estamos hablando. Ahora bien, el concepto de cambio climático es más fácil de entender como ya una consecuencia que sucede no solo en los elementos climáticos o meteorológicos, sino en, en todos los demás campos, ¿verdad? Campo de la biología, la agricultura, todo lo demás, ya eso implica entonces el concepto de cambio climático, como un efecto, ¿verdad? De este disparador o forzante que es el aumento de las temperaturas. Entonces, de ahí hablamos precisamente entonces del cambio climático, como una consecuencia directa del calentamiento global. Ahora, hay algunas agencias que tratan también de ser más específicos con respecto a la atribución del cambio climático, es decir, quién ocasionó el cambio climático. Entonces, hay agencias que definen el cambio climático simplemente como ocasionado, o sea, sin dar una atribución. Simplemente es una consecuencia del calentamiento global, sin atribuirlo a alguien. Hay otros, por ejemplo, el IPCC, que sí es más directo, es decir, que el cambio climático es una atribución o causa de las acciones de todos nosotros los seres humanos. Ven, entonces hay que tener presente estos conceptos para ir entendiendo un poco mejor esta temática de cambio climático. Bien, ahora, cuando hablamos específicamente de cambio climático, ustedes mismos pueden comprobar, eso es algo pues, de la vida diaria, o incluso hablar con sus adultos mayores, sus abuelitos, y quizá ellos, si están vivos, podrán decirles efectivamente que el clima ha cambiado, porque pueden comparar, ¿verdad?, las temperaturas con las que ellos vivieron su juventud con las temperaturas con las que hay actualmente. Y la verdad es que ahora, como se ve aquí en esta figura, hay como una especie de carrera, ¿verdad? De cuál año es más caliente. Y vean que en esta ilustración, pues en el 2014, cuando estábamos en el 2014, resultó que ese fue el año más caliente de todos. Sin embargo, se vino el 2015 y superó al 2014. Lo mismo hizo el 2016, pero hasta ahí. Porque vean que, por ejemplo, aquí en los 10 años más calientes, estamos hablando de todo el planeta, no solo de Costa Rica. Tenemos precisamente al 2016 como el año más caliente desde que hay registros históricos. Pero vean que a la par de ese, y bueno, prácticamente o virtualmente están empatados, el 2020, o sea, el año pasado. Entonces, el 2020 casi por un pelín se convierte, ¿verdad?, en el año más caliente de la historia. De hecho, aquí lo podemos ver más de cerca en términos ya más cuantitativos, como la temperatura en el 2016 y el 2020 fue de aproximadamente con 2 grados decimales de 1.25 grados, es decir, el aumento. Cuidado, no interpreten que 1.25 es la temperatura, no. Los climatólogos hablamos siempre con respecto a un periodo de referencia. Es decir, es un aumento relativo. Entonces, este número que ustedes ven aquí no significa que esa sea la temperatura real. 1 grado, Dios guarde. 1 grado es muy frío, ¿verdad? Sino que es 1 grado comparado con un periodo promedio o un periodo histórico que se toma como referencia. Por lo general, a veces se acostumbra a usar un periodo de referencia preindustrial, porque se dice que a partir de la era industrial fue que comenzó el calentamiento global. Entonces se trata de irse unos años atrás para tener un periodo donde no hubo, ¿verdad?, influencia humana significativa en el clima y a partir de ahí hacer las comparaciones. Entonces vean que en promedio andamos ahí, ¿verdad?, casi en 1.3 grados
por encima de lo que llamamos lo normal o el clima normal o el clima preindustrial. Bueno, aquí podemos ver también en esta ilustración cómo precisamente era el clima. Ya estamos aquí hablando del siglo antepasado, imagínense, el siglo XIX. Porque actualmente estamos en el siglo XXI. Cómo en términos, ¿verdad?, de colores, esta ilustración nos muestra cómo era el clima del finales del siglo XXI. Pues el azul, pues siempre es un color frío, ¿verdad? Asociamos el azul con el color frío y el rojo con el color, pues, caliente. Y vemos que en la escala de colores y de temperaturas que está acá, bueno, no se puede ver, pero créanme, el azul significa condiciones más frías, ¿verdad? Que ese periodo preindustrial. Y el rojo, temperaturas más calientes. Bueno, ustedes dirán aquí, bueno, sí, en promedio se ve o casi todo el planeta está casi de rojo, pero hay algunas zonas como estas y otras donde está blanco o digamos celeste. Bueno, resulta que ahí no es que no haya calentamiento global, el problema ahí es que no hay observaciones, porque los científicos se basan para hacer estos cálculos en mediciones meteorológicas. Resulta que la zona del Ártico, pues es una zona, digamos, las zonas polares por lo general son muy despobladas, pero en particular el Ártico. El Ártico, pues, tiene muy pocas estaciones meteorológicas con las cuales no se ha podido, ¿verdad?, lograr detectar la señal de cambio climático de ahí, o perdón, la señal de calentamiento global. Como sí se ha observado, por ejemplo, en el Polo Norte, que sí está mucho más estudiado que el Polo Sur y está más cubierto de observaciones. Entonces, vean qué interesante. Si hacemos comparaciones en temperaturas entre el océano y la Tierra, por ejemplo, ustedes podrán decir que la Tierra efectivamente se está calentando más que los océanos. Eso es cierto, ¿verdad? Pero eso es por una característica propia, una característica física entre la Tierra y el mar, que siempre la Tierra se calienta más rápido o también se enfría más rápido. Pero en un contexto de calentamiento global, la Tierra siempre va a estar más caliente o se va a calentar mucho más rápido que el mismo océano. Tengamos presente esa frase que les acabo de decir para algo que voy a retomar después. Pero bueno, aquí es interesante ver que hay algunas zonas del planeta que se están calentando mucho más rápido que otras. Por ejemplo, esta parte del norte de Asia o lo que es Rusia, ¿verdad? El norte de Rusia. Esa zona es muy continental. De hecho, ahí es donde se producen los cambios de temperatura más impresionantes que hay aquí en la Tierra. Ahí hay un lugar muy famoso que tal vez ustedes hayan escuchado oír, espero que no hayan estado porque es el que tiene uno de los climas más extremos. La Siberia en Rusia. Bueno, resulta que la Siberia en el verano, ¿verdad?, cuando las temperaturas son más altas, llega a tener hasta 40 grados, quizá un poco más, 40 grados Celsius, ¿verdad? Pero en el invierno son 40 grados bajo cero, ¿verdad? Esos cambios tan impresionantes de una época, de una temporada a otra, se deben a eso que llamamos ese clima continental, por ser un gran continente de mucha tierra. Eso no sucede, por ejemplo, en los océanos. Los océanos, por el contrario, conservan mucho el calor y lo liberan en forma más lenta que la Tierra. Por eso es que Costa Rica, y creo que podemos avanzar, bueno, aquí lo vemos mejor, ¿verdad? En esta figura que es del año pasado. Vean que en esta zona que les mencionaba, en la Siberia, allá al norte de Rusia, el aumento de la temperatura con respecto a este periodo, vean que es 1951-1980, todos estos valores son relativos a ese periodo. Llegan hasta 7 grados, o sea, 7 grados más calor que este periodo. Pero vean el caso Centroamérica, lo más que llega es a 1 grado. Ahora, eso se debe precisamente a los océanos.
El clima de nuestro país es muy oceánico. ¿Por qué? Porque tenemos océano a ambos lados, tanto al este como al oeste. Al oeste, pues el Océano Pacífico y al este, el Mar Caribe. Bueno, gracias a los océanos, por dicha que tenemos los océanos y por dicha, gracias a Dios, vivimos en este país tan bendecido. Gracias a los océanos no nos pasa esto que sucede aquí en Rusia, ¿verdad? Donde el aumento de la temperatura es mucho más pronunciado que acá, que apenas llegamos aproximadamente a 1 °C. Pero vean que esto nos demuestra que el planeta no se calienta en forma homogénea o pareja. Hay algunas regiones que se calientan más y otras menos, ¿verdad? Bien, vean qué interesante, aquí están reflejados todos los países y cuántos se han calentado con respecto a ese periodo de referencia que les decía, 1951-1980. Y por aquí está Costa Rica, vean, 1 grado. Pero vean, aquí hay otros, Estonia más 3 grados, Finlandia 3.2, Ucrania más 2.7. Vean que hay países peores, ¿verdad? Que nosotros. Rusia más 3.6. Bien, entonces, esto nos demuestra que todos los países, prácticamente no hay ningún país que más bien tenga lo contrario, un enfriamiento. Todos estamos experimentando ese calentamiento global, unos más que otros, ¿verdad? Bien, pero veamos o vayámonos más atrás en el tiempo. Vamos a irnos a épocas, estamos hablando 11.500 años atrás, ¿verdad? 11.500 años atrás, vean cómo fue la variación de la temperatura. Vean que los aumentos de temperatura, para que la temperatura aumentara, tardaba mucho en aumentar. Vean que aquí fueron miles de años. Sin embargo, si nos acercamos al tiempo actual, que en esta escala es aquí cerca del 0, vean cómo en cuestión no de miles de años, sino de 100 años o menos, la temperatura aumentó mucho más de lo que había aumentado en miles de años. Aquí lo podemos ver también a la derecha, un periodo más cercano, 1850 al 2010, creo que está aquí representado. Pero vean lo interesante, veníamos nosotros o estábamos acercándonos a lo que se conoce como una pequeña era de hielo. Sin embargo, debido al calentamiento global, cambió ese panorama que se traía de esa pequeña era de hielo y más bien el clima se calentó extraordinariamente, cosa que nunca había sucedido antes. Ahora bien, los que no creen, ¿verdad?, en el cambio climático o el calentamiento global dicen que hace millones de años el clima de la Tierra experimentó incluso temperaturas o aumentos mucho más grandes de los que se están presentando. Y eso es cierto, pero no te dicen toda la verdad. Ese aumento de temperatura de que ellos hablan hace millones de años, efectivamente, es cierto, pudo haber, son aumentos mucho mayores de los que se dan ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un mismo aumento de temperatura se está dando actualmente a una velocidad mucho más rápida que hace millones de años. Lo que les explicaba ahora con esta figura, ¿verdad? Que tardaron miles de años para que la temperatura aumentara tan solo 1 grado y nosotros en apenas 100 años precisamente aumentó 1 grado. ¿Ven la diferencia? En ambos casos, obviamente, hubo un aumento de hasta 1 o más grados, pero la diferencia es la velocidad con que se produjo ese aumento, cosa que nunca había sucedido sino hasta después precisamente de la era industrial, cuando empezamos a quemar combustibles fósiles a lo loco, ¿verdad? Bueno, en ese entonces había poco conocimiento del impacto que generaba las emisiones de estos gases a la atmósfera, producto de la combustión de los
de los combustibles fósiles. Bueno, vean, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a raíz del término cambio climático, vean que lo define como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Ven, aquí el Marco de las Naciones Unidas es más específico y dice que el cambio climático es una atribución directa o indirecta de un solo agente, que somos la raza humana, ¿verdad? Que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Sin embargo, hay otra agencia especializada que es el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. Este grupo, en cierta forma, está compuesto pues, por científicos, ¿verdad? La gran mayoría son científicos, pero hay una componente política. Sin embargo, vean que priva aquí mucho el sentido objetivo que se supone tienen los científicos, porque vean cómo define el IPCC el cambio climático. Es el cambio interno del sistema climático de la interacción entre sus componentes o cambios forzados externos debido a causas naturales o actividades humanas. ¿Ven la diferencia? El IPCC es más amplio en sus atribuciones del cambio climático. No lo atribuye únicamente a causas humanas, pero también agrega, ¿verdad?, que puede ser debido a factores naturales. Y eso es totalmente obvio, claro, ¿verdad? Y me parece muy atinada en ese sentido, por lo tanto, la respuesta o el concepto que tiene el IPCC como atribuir el cambio climático a ambos elementos, ¿verdad? A ambos elementos. Sin embargo, en los últimos 100 años, de estos dos elementos, el que ha causado la mayor variación del calentamiento definitivamente son las actividades humanas, ¿verdad? Los cambios del clima o calentamientos globales debido a factores naturales suelen durar mucho más tiempo, pero debido a las actividades humanas, ese calentamiento se ha acelerado. Bueno, aquí simplemente esta diapositiva es para precisamente explicar qué o quién es el causante del calentamiento que hemos observado en los últimos 150 años. Como dice acá, a partir de 1850, el hombre empieza a utilizar más los combustibles fósiles para producir. Y ahí es cuando se inicia la era industrial. Bien, en tan solo 200 años el hombre, o hablemos de la raza humana ha descargado la mayor carga de contaminantes atmosféricos jamás conocida, lo cual aumentó la concentración. Este GAI significa gases de efecto invernadero, que son estos gases producidos de la combustión de los fósiles, que generan ¿verdad? Llegaron a niveles récord y son los que están causando el calentamiento global. Bueno, aquí esta diapositiva es precisamente para retomar de nuevo el concepto que tiene el IPCC de cambio climático. Recordemos que el IPCC también atribuye el calentamiento global a factores naturales. ¿Pero cuáles son esos factores naturales? Bueno, aquí los vemos. Muchos de ellos parecen a veces no ser muy lógicos. Por ejemplo, los cambios geológicos. Esto con los cambios geológicos se refiere a los movimientos de las placas tectónicas, ¿verdad? Ustedes saben que vivimos sobre un colchón que se mueve sobre las aguas, ¿verdad? Esos colchones son las placas tectónicas. Bueno, resulta que los científicos han determinado que debido a esos cambios de las placas tectónicas se liberan o se genera este calor. Además de eso, también la variabilidad solar. Eso es otro elemento también que causa un aumento de las temperaturas, pero también debido al sol se pueden producir disminuciones de temperatura. Por ejemplo, cuando la actividad del sol es menor. De hecho, el sol se le conocen ciclos
Uno de los más conocidos es el ciclo de 11 años. Es decir, 11 años donde el Sol está muy activo, hay muchas explosiones termonucleares o muchas manchas solares. Pero pasan otros 11 años donde más bien el Sol está en calma, tranquilo. Entonces, se supone que en esos periodos donde el Sol está muy activo, pues llega mucha radiación a la Tierra y eso debería de causar un aumento. O por el contrario, cuando el Sol está en su etapa más pasiva, pues la temperatura no aumenta tanto. Igual, por ejemplo, las explosiones volcánicas, cuando lanzan esas grandes cantidades de ceniza a la atmósfera, eso más bien produce una capa, ¿verdad?, de cenizas alrededor del planeta que evita que la radiación solar entre y eso más bien causa un enfriamiento. En ese sentido, la ceniza volcánica genera una especie de enfriamiento, pero de corto plazo, porque la ceniza, una vez que por gravedad va a caer al suelo y ya se abre el cielo, ya no hay ceniza y de nuevo vuelve el calor. Ven, esos son los factores naturales a los que el IPCC se refiere, que también intervienen en el calentamiento global. Y de los factores humanos, pues quizá ustedes los conozcan, muchos de los que están aquí representados. Bueno, el más significativo de ellos, los gases de efecto invernadero, que ya vamos a hablar cuáles son esos gases. La concentración de aerosoles, que son los que también generamos los seres humanos. La reducción de la capa de ozono y muy importante, el cambio de uso de la Tierra, que en un principio se ignoraba, ¿verdad? Que cuando cambiamos el uso de la Tierra a otra actividad, pues eso liberaba a la atmósfera grandes cantidades también de esos gases que causan el calentamiento global. Bueno, precisamente hemos estado hablando de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero es un fenómeno que ocurre debido a que nuestro planeta tiene una atmósfera. Esa atmósfera o capa evita, ¿verdad?, que los gases se escapen al espacio. Gracias a esa atmósfera, pues podemos vivir nosotros, tenemos aire, oxígeno aquí en la superficie, en la Tierra. Pero resulta que esa atmósfera se compone de gases. La atmósfera terrestre está compuesta de gases. Y varios de esos gases son, por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, les comento que se puede producir naturalmente. Los océanos producen dióxido de carbono. Nosotros, los seres humanos, liberamos dióxido de carbono. Entonces, son gases que pueden ser naturales, pero también, digámoslo, generados artificialmente. Entonces, y ese es el problema. La Tierra hasta la era industrial había generado una capa de atmósfera que mantenía la temperatura relativamente estable, es decir, no se producían esos cambios o aumentos que estamos viendo ahora. Pero ¿qué pasa? Además de que esos gases se producen naturalmente, las actividades humanas generaron, ¿verdad?, más gases de los que la atmósfera podía resistir. Entonces, tenemos a nuestra atmósfera llena o saturada de estos gases que llamamos gases de efecto invernadero. El efecto invernadero produce esa característica de que permite pasar los rayos solares. No sé si han conocido un invernadero real, que cuando uno entra está bien caliente, porque esa es la tarea del invernadero, conservar el calor, ¿verdad? El material con que está hecho el invernadero permite la entrada de radiación solar, pero evita que se escape. Y eso es lo que pasa con nuestra atmósfera y con esos gases de efecto invernadero, que están ahí, pero dejan entrar los rayos del sol, pero esos rayos, una vez que llegan a la Tierra y rebotan, por así decirlo, ya no pueden escapar, ¿verdad?, al espacio, sino que se quedan ahí.
Y cada vez está entrando más radiación, pero no sale, se queda ahí atrapada. Es un calor que realmente se queda atrapado. Y conforme estamos emitiendo más de estos gases, pues más calor va a quedar atrapado por razones lógicas. Bien, entonces, los científicos pudieron encontrar una correlación altísima, ¿verdad? Si hablamos en términos estadísticos, o una asociación, ¿verdad? Muy a la par uno del otro entre el CO2, que es el mayor de los gases de efecto invernadero. Ah, bueno, no les decía los otros gases de efecto invernadero, además del CO2, que es el dióxido de carbono, que es el que está en mayor concentración antes del vapor de agua, que es el mayor de todos. Pero el vapor de agua es muy variable, ¿verdad? Varía mucho de un día a otro. Un día el vapor de agua puede ser nulo y al otro día aumentar a los niveles máximos. Pero estos gases no, estos gases permanecen mucho tiempo en la atmósfera. Por ejemplo, el metano, que es el segundo gas en cantidad, ¿verdad? En concentración. Que vean que puede permanecer hasta 10 años. Bueno, sin hablar del dióxido de carbono, que permanece en la atmósfera 500 años, imagínense. Todavía tenemos aquí en la atmósfera el dióxido de carbono que se emitió al principio de la era industrial, ¿verdad? Entonces, es un asunto bastante delicado porque el problema es que estamos emitiendo todavía dióxido de carbono y ese dióxido de carbono, si no lo capturamos por algún otro medio, pues va a quedar ahí hasta que se destruya naturalmente. ¿Pero cuándo? 500 años, imagínense. Entonces, si no retiramos ese dióxido de carbono adicional que hay en la atmósfera, pues ahí va a permanecer generando este calentamiento por 500 años más. Por eso es que se están creando medidas de mitigación. Precisamente la mitigación es eso, la forma de buscar disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque una vez disminuida esa cantidad de gases de efecto, pues ya veremos entonces que las temperaturas se van a estabilizar y van a dejar de aumentar al ritmo en que lo hemos visto en las figuras anteriores. Bueno, entonces les decía que hay una asociación muy estrecha entre el dióxido de carbono y la temperatura. Vean que así es efectivamente. El dióxido de carbono ha venido aumentando a la par de la temperatura. Bueno, en esta gráfica, el dióxido de carbono es la curva que está en blanco y en azul es la temperatura. Vean que la temperatura sufre esas variaciones, que es lo que llamamos la variabilidad climática, de un año a otro, de un pico al otro. Pero vean que la temperatura tiene una tendencia muy bien definida, que es el calentamiento global, ¿verdad? Porque estamos hablando de periodos de tiempo mucho más amplios. Y ahí vemos que también, a la par del dióxido de carbono, va la temperatura. Es decir, que el incremento del dióxido de carbono es el que está causando este aumento en la temperatura del planeta. Bueno, vean que esta figura está desactualizada. Esto fue el del 2016. Vean que ahorita ya casi efectivamente estamos llegando a las 420 partes por millón en el dióxido de carbono. En el 2016 andaba en 400. Creo que ahorita andamos en 412 por ahí. Pero sigue aumentando, ¿verdad? A pesar de la pandemia, ese es otro asunto y hago un paréntesis acá. La pandemia no detuvo el incremento del dióxido de carbono. Y si lo hizo fue por algo temporal, porque vean que de nuevo se liberaron todos estos procesos que estaban reprimidos y que, ¿verdad? No generaban, por ejemplo, las restricciones vehiculares que tuvimos el año pasado, no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el planeta. Pero eso fue algo temporal, porque ya de nuevo volvimos a los niveles en que estábamos antes de la pandemia o peor, ¿verdad? Porque estas figuras nos muestran que el dióxido de carbono, a pesar de estas restricciones, siguió aumentando en el 2020 y definitivamente lo hará en este 2021. Bueno, vean, esa figura es increíble.
pero real, ¿verdad? De nuevo, aquí les muestro cómo ha sido la variación del dióxido de carbono. Hace 800.000 años, imagínense. Bueno, yo no me puedo imaginar tanto tiempo, ¿verdad? Pero vean que el dióxido de carbono, a pesar de que también tenía su variabilidad en cientos de miles de años, porque subía, bajaba, pero vean que tenía un límite aproximadamente, lo más que llegó fue a unas 300 partes por millón. Sin embargo, ¿qué pasó en los últimos 100 años? Oh, bueno, aquí está más que claro, ¿verdad? Pasó de las 300 partes por millón a 400 partes por millón en tan solo 100 años, que desde un punto de vista climático, vean que 100 años prácticamente es un segundo, ¿verdad? En el tiempo geológico o climático comparado con estas observaciones o mediciones que, como les digo, datan desde hace 800.000 años. Pero aquí queda claro que definitivamente algo sucedió y ya sabemos qué es, hace 100 años que hizo que esto aumentara de una forma desproporcionada, ¿verdad? Ni siquiera, como dirían los matemáticos, este es un aumento exponencial, no, este es un aumento escalonado, prácticamente subir, ¿verdad? En forma vertical. No ha habido en la historia registrada, ¿verdad? Que los científicos hayan podido medir hace 800.000 años o hace millones de años, un aumento tan extremo del dióxido de carbono y también de la temperatura como lo vimos anteriormente. Bueno, ¿y qué es lo que genera precisamente esos gases de efecto invernadero? ¿Cómo nosotros los seres humanos estamos creando o cambiando el clima? Bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Muy clásicos. Por ejemplo, la deforestación. Sabemos que la deforestación es uno de los elementos claves, ¿verdad? Que está ayudando con el calentamiento global. Porque los árboles son de estos elementos que están ayudando mucho más bien a la captura. Los árboles o el bosque los reconocemos sobre todo porque colaboran con la reducción del calentamiento global, capturando el dióxido de carbono. Ustedes saben que en el proceso de fotosíntesis, ¿se acuerdan, verdad? En la escuela, que era el proceso de la fotosíntesis. En este proceso, pues las plantas, en este caso las hojas, requieren del dióxido de carbono para alimentarse o para sus procesos de crecimiento. Entonces, si no tenemos árboles, pues no va a haber esa captura del dióxido de carbono. Por eso es uno de los elementos claves en todas las medidas de mitigación, precisamente acabar con la deforestación y hacer todo lo contrario, ¿verdad? Reforestar. Entonces, esa es una de las formas en que nuestro país ha llevado la bandera, ¿verdad? En todo el planeta, por el aumento en su cobertura forestal en las últimas décadas. Nuestros políticos al principio fueron muy visionarios en ese sentido de poder parar, ¿verdad? La deforestación y más bien incentivar que se crearan o se cuidaran más los bosques. Bueno, y aquí hay otras actividades de estas que hacemos los humanos que causan incremento en los gases de efecto invernadero. Por supuesto, el transporte. Cuando nos transportamos en nuestros vehículos o en los autobuses, ahí se está emitiendo estos gases de efecto invernadero. Igual en nuestras casas, ¿verdad? Cuando utilizamos algunos de los electrodomésticos, aunque muchos de ellos, por ejemplo, los refrigerantes, ya se han ido, pues, controlando con algunos protocolos que se han llevado a nivel mundial. Pero bueno, desde incluso la misma ganadería, que también tiene su aporte en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Por ejemplo, los procesos entéricos que se producen en el hato ganadero, que ya se ha medido, ¿verdad? Y que es uno de los elementos que, por lo menos en el sector agrícola,
son de los que causan en este caso el metano, ¿verdad? La liberación de metano por el proceso entérico del ganado genera esas emisiones, en este caso de metano. Y bueno, y la actividad industrial. De hecho, veremos algunos procesos que generan aquí en el país las mayores emisiones de estos gases. Bueno, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? Bueno, lo conocemos primero por el aumento de las temperaturas, pero también hay distorsión en todos los otros elementos del clima, las lluvias, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que un cambio que se está produciendo muy significativo en las lluvias es en la forma en que llueve. Nuestros abuelos nos decían antes que un temporal podría durar una semana completa, es decir, llovía parejo durante una semana, pero resulta que ahora nosotros no vemos temporales que duren tanto. Ahora los temporales se reducen a 2, a lo más 3 días, y en esos 3 días casi que cae la misma cantidad de lluvia que caía en los 5 días que conocieron nuestros abuelos cuando, ¿verdad? Recibían esas llenas o esos temporales. Ven, esa es la forma en que se está manifestando el cambio climático, en este caso en la lluvia. Es decir, está creando precipitaciones más intensas, es decir, llueve más en periodos muy cortos. Bueno, ni que se diga en los océanos. Sabemos que en los océanos, el océano también se está calentando. Cuando el océano se calienta, su mayor manifestación es que sube el nivel del mar. Entonces, ese es otro de las manifestaciones del cambio climático, en el aumento en el nivel del mar. Y eso se está viendo, ¿verdad?, en todo el planeta. Nosotros mismos lo estamos viendo aquí, sobre todo en la costa del Pacífico, donde se han manifestado en muchos lugares esa erosión que sufre, ¿verdad?, nuestras playas, debido a que está llegando estas aguas en forma de oleaje. El oleaje y el aumento del nivel del mar está erosionando las playas y se está devorando prácticamente nuestras costas. Bueno, también esto que se conoce, no aquí en Costa Rica, ¿verdad?, porque no tenemos glaciares, pero los glaciares son los hielos que se forman sobre las montañas. Bueno, la historia nos demuestra que aquí en Costa Rica, pero por supuesto hace miles de años, tuvimos glaciares en las zonas más altas, obviamente el Cerro Chirripó. De ahí que los que hayan tenido la oportunidad de ir al Chirripó hayan conocido estas lagunas que son de origen glaciares, ¿verdad? Entonces tuvimos glaciares aquí en el país, pero que con el calentamiento se derritieron. Bueno, los eventos extremos, ni que se diga, ¿verdad? Hemos estado observando eventos extremos que antes no conocíamos. Y para muestra el mejor de los botones, el huracán Otto. ¿Se acuerdan? En el 2016, el famoso huracán Otto. En la vida este país había recibido el impacto directo de un huracán. De hecho, los registros históricos que tenemos de aquí, del país, que datan desde mediados del siglo XIX, sí, mediados del siglo XIX, no teníamos, ¿verdad?, evidencias de que un huracán hubiera tenido un impacto directo en el país. Y ven, en el 2016 ya tuvimos nuestra primera sorpresa. Y no es la última, ¿verdad? Como dice el dicho, no es el primero y el último, no. Este es el primero de quién sabe cuántos más van a venir después. Porque realmente Otto vino a eliminar ese paradigma, ¿verdad? Esa tranquilidad en que estábamos, ¿verdad?, los ticos, de que ningún huracán nos afectaba por razones de geografía, es decir, que estábamos en una latitud muy baja, ¿verdad? Teóricamente se dice que los países que están en latitudes más bajas son menos propensos a verse afectados por huracanes. Bueno, y Costa Rica, esa era la tranquilidad que teníamos hasta el 2016, ¿verdad? Cuando pues nos dio la sorpresa Otto. Entonces ahí nos dimos cuenta de que Otto vino a derribar esta teoría y a crear una nueva, digamos, teoría o normalidad, en el sentido de que
ya Costa Rica está en la ruta de los huracanes. Entonces, así como está Nicaragua, Honduras, que se ha visto afectado, ¿verdad? Ambos países por cualquier cantidad de huracanes, bueno, ya hay que sumar, por supuesto, a Costa Rica, y les cuento, Panamá antes de nosotros ya había recibido el impacto de un huracán. Es decir, de toda Centroamérica, creo que solamente El Salvador, por razones obvias, y Costa Rica no habían tenido el efecto de huracanes que vinieran del Caribe. Panamá lo tuvo en el año 1969. Y ahí estaba Costa Rica, ¿verdad? Relativamente tranquila, sin ningún impacto de huracán, hasta que tome chichi, ¿verdad? Nos llegó Otto y nos cambió totalmente el panorama. Entonces, ese tipo de eventos extremos ya van a ser más comunes en las próximas décadas. Entonces, Otto es el primero, repito, de varios que vamos a tener que afrontar en el futuro. Por eso es que ya hay que ir pensando, ¿verdad?, en cómo defender a nuestras costas. Y por dicha que hay países que han experimentado huracanes todo el tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, ni que se diga la Florida, y podemos, pues, aprender mucho de las medidas que ellos han tomado, ¿verdad? Hasta tener refugios contra huracanes, es decir, ir implementando una serie de medidas para mitigar el efecto de estos eventos extremos. También nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, de los casos de los tornados. Los tornados también son de los eventos extremos que han venido, ¿verdad?, en un aumento considerable. Y no hay año en este país en donde algún punto del país haya sido afectado por un tornado. Y precisamente ya empieza ahorita la temporada de tornados, y no solo la temporada de huracanes, sino la temporada de tornados, en el mes de junio. Entonces, casi que coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias. Los tornados son esos eventos extremos. Entonces, vean que todas estas son manifestaciones que se dan no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Bueno, impactos también se dan en los ecosistemas del país, en la biodiversidad, obviamente. Los mismos árboles, ¿verdad?, han experimentado cambios en su configuración, ¿verdad? Hay, por ejemplo, los biólogos nos comentan de que los árboles, una de las manifestaciones es, por ejemplo, en su tronco, ¿verdad? Parece que los árboles están cambiando las dimensiones normales en que ellos se desarrollan. Obviamente los sistemas humanos están siendo afectados, la agricultura, la disponibilidad de agua para tomar, la salud, ¿verdad? Por ejemplo, un impacto muy típico en la salud del cambio climático es, por ejemplo, en los vectores, como el dengue. Digamos que el dengue antes era una enfermedad que solo se daba en las zonas calientes, pero ya hemos observado ese tipo de enfermedades incluso en zonas que actualmente son de clima más fresco, precisamente porque ha venido aumentando la temperatura, y estos mosquitos que generan el dengue y otros, pues encuentran condiciones más favorables y van subiendo, ¿verdad?, en altitud. Y de ahí que entonces el dengue ya se haya extendido incluso a zonas donde antes no existían. Bueno, y ahí vemos una serie de impactos en diferentes sistemas urbanos, económicos y sociales. Quisiera referirme ahora a la famosa huella del carbono, que como ahí lo indica es un parámetro que se utiliza mucho ahorita para describir las emisiones que emite una fábrica o que emite alguna unidad, ¿verdad? Puede ser un país, puede ser un continente, puede ser un cantón, un distrito. Bueno, la huella humana básicamente es cuánto se está emitiendo en términos de gases de efecto invernadero.
Y esta huella humana, como indica aquí en esta definición, se expresa en toneladas de dióxido equivalente. Y eso equivalente es una forma de poder representar en un solo gas el efecto contributivo de los otros gases de efecto invernadero, como el famoso, ¿verdad? Metano y otros. Entonces, en esta definición de dióxido de carbono equivalente, están incluidos el resto de gases de efecto invernadero. Bien, la huella de carbono a nivel mundial de diferentes países. Vemos que en el ranking, veámoslo de esa forma, de emisiones, los que están arriba son estos dos grandes monstruos, ¿verdad? Estados Unidos y China. Bueno, recientemente Estados Unidos había sido el país más emisor de todos, pero hasta recientemente China se convirtió ahora en el más emisor de todos. Bueno, aquí podemos ver ya en términos ilustrativos cuánto emiten cada uno de los países. Por supuesto, estas rueditas grandes son esos grandes países, ¿verdad? Estados Unidos, China, la India. La India es un país superpoblado. Dicen las proyecciones que a mediados de este siglo, por ahí del 2050, más bien va a ser la India el país de mayores emisiones. Pero vean, ahí entre todo esto está Centroamérica y ahí uno de esos pequeñitos es Costa Rica, ¿verdad? Entonces nuestra participación pues también va en función del tamaño de nuestro país, de la densidad de población, pues nuestra participación o emisión en este conjunto o en esta gran huella mundial es relativamente pequeña. Pero sin embargo, a pesar de ser relativamente pequeña, si vemos en términos de impactos, es al revés, ¿verdad? Se da vuelta la tortilla. Nosotros estaríamos como una de estas grandes bolitas, ¿verdad? Costa Rica y los países más vulnerables serían los que menos emiten, pero los que más son impactados por el calentamiento y el cambio climático. Bueno, ahora sí, veamos a nivel mundial cuáles son los sectores que tienen una mayor huella de carbono. Bueno, a nivel mundial, vean, aquí hay representados varios sectores. Y vemos que la generación de electricidad es de los más altos, ¿verdad? Estamos hablando en promedio a nivel mundial. Es decir, la forma en que se genera la electricidad en el mundo está teniendo una huella de carbono muy alta. Veremos que en Costa Rica este no es el caso, ¿verdad? Más bien aquí en nuestro país, la huella de carbono por generación eléctrica, ¿verdad? Particularmente es muy baja porque nuestra matriz eléctrica es muy verde, digámoslo así. Es decir, no depende del uso de combustibles fósiles, que es a lo que se atribuye este gran porcentaje, ¿verdad?, de la generación eléctrica. Bueno, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, vean que más bien aquí es el cambio en el uso del suelo lo que libera más gases de efecto invernadero. El cambio en el uso del suelo y también muy relacionado la agricultura. Pero veamos ahora la huella de carbono a nivel nacional. Y aquí les muestro una serie de tiempo, 2005 a 2015. El 2015 es el último inventario que se hizo para el país. Sin embargo, noten que veníamos en un incremento hasta el 2012, pero en el 2015 vemos una disminución que aparentemente aquí indica que el país logró reducir sus emisiones de casi 12 millones de toneladas de CO2 equivalente a casi 10.8 millones. Estamos hablando, creo que es un 3% por allá, de reducción de las emisiones. Y gran parte de esta reducción de las emisiones se debe a uno de los sectores que ya vamos a comentar rápidamente cuál es. Vean, aquí está la participación específica de los diferentes sectores, por ejemplo, en este análisis de tendencias, ¿verdad? Teniendo en cuenta los inventarios anteriores. Vean, el mayor de ellos pues sigue siendo, ¿verdad?, el transporte. El transporte terrestre es el que genera, es el sector en específico que genera las mayores emisiones.
También está ahí representado la tierra forestal que se convierte a pastos. Esto es el cambio en el uso, ¿verdad?, de la tierra. También está ahí representado. Pero quería, para ir adelantando esta exposición, bueno, aquí están los diferentes sectores que se han venido midiendo a lo largo de la historia con las fuentes de emisión, ¿verdad?, en nuestro país. Vean, es la energía, el sector que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país es el que tiene que ver con la energía. Pero también están los procesos industriales y en menor cantidad, vean, en menor cantidad la agricultura y la silvicultura y otros usos de la tierra. Pero vean, es el bosque de esta cantidad, ¿verdad?, que disminuyó este gran porcentaje. El bosque, o sea, la cobertura boscosa del país, fue el único de los sectores que logró reducir más las emisiones. Entonces fue el sector forestal que contribuyó mucho para que disminuyera este porcentaje, ¿verdad?, que teníamos del 2012 al 2015. Es muy importante tener. Bueno, ya para acercarnos a las proyecciones de cambio climático, eso es lo que hemos medido precisamente ya en particular en el país. Vean, en Costa Rica, desde la era industrial, la temperatura en el país ha venido aumentando en promedio casi 9 décimas de grado. Hablemos de 8 décimas para ser más justos. 8 décimas de grado. Claro, ustedes dirán, eso no es ni un grado, pero para nuestro país, que como les decía al principio, está rodeado de océanos, es una magnitud muy, muy importante. Y de hecho, aquí en esta figura ustedes ven que hay una tendencia de calentamiento que es estadísticamente significativa y que esto difícilmente va a cambiar en las próximas décadas. Bueno, aquí en nuestro país, ¿cuáles son las zonas que se están calentando más rápido? Quizás se preguntarán ustedes. Bueno, nosotros hemos reconocido que son precisamente las zonas más altas del país. Zonas como el volcán Irazú o el Cerro de la Muerte. Y les pongo esta comparación muy rápida. Por ejemplo, comparo aquí la zona de Alajuela con el volcán Irazú. En Alajuela, en 30 años, tuvo un aumento de temperatura de 7 décimas. Pero el volcán Irazú, en cuestión de 2 décadas, o sea, estamos hablando 20 años, 2 grados Celsius, o sea, 1 grado Celsius por década es el aumento que está experimentando el volcán Irazú. Y así podemos confirmarlo en otras zonas altas como el Cerro de la Muerte y también el Cerro Chirripó, aunque todavía no tenemos un registro largo de datos para confirmar. Pero por lo menos en el volcán Irazú y otros puntos altos se ha podido confirmar que son las zonas que se están calentando más rápido en nuestro país. Bueno, también hemos encontrado diferencias entre la noche y el día. Y quizá ustedes también dirán, es cierto, mira, resulta que las noches se están calentando más rápido que durante el día. Claro, eso es obvio porque durante el día no lo percibimos mucho porque tenemos la misma radiación solar. Pero durante la noche, cuando el sol se ha ocultado, pues ahí es donde realmente sentimos el calentamiento global. De hecho, aquí en el país son las temperaturas nocturnas las que mejor, ¿verdad?, dan cuenta o son el mejor síntoma en términos meteorológicos del calentamiento global. No tanto las temperaturas diurnas, sino más bien las temperaturas nocturnas. Y vean esto, qué interesante. Nieve en Costa Rica, no es la nieve artificial, ¿verdad?, que ya se está creando por ahí. Costa Rica tuvimos nieve, como aquí indica en esta descripción de unos científicos alemanes que subieron al volcán Irazú entre 1853 y 1854. Bueno, ellos en su bitácora o en su investigación describieron esto. La alta cumbre del volcán Irazú, que se halla en el fondo norteño del valle, está a veces cubierta de nieve en diciembre o enero. Y lo importante es la palabra nieve. Es decir, el Irazú
en 1853, mediados del siglo pasado, tenía nieve. Hace poco también nos encontramos un registro más reciente de 1897 que también describía o daba cuenta de una tormenta, una verdadera tormenta de nieve en el Cerro de la Muerte. Ven, y estas cosas ya no las vemos. Aunque mucha gente dice y ha tomado fotos, ¿verdad?, de campos que se ven blancos ahí en el Cerro de la Muerte, pero eso no es nieve, eso es otra cosa, es escarcha. La nieve cae del cielo, la escarcha se forma naturalmente en el suelo debido a un cambio en la temperatura. Pero hablar de nieve hasta el momento no hemos tenido evidencias de alguien que haya capturado, ¿verdad?, una tormenta de nieve en ningún punto del país. Y eso es una manifestación muy particular de nuestro país, del cambio climático y el calentamiento global. Bueno, también los cambios en los patrones de lluvia. La zona de Guanacaste se está secando, pero al contrario vemos la zona de Limón más bien con condiciones más lluviosas. De hecho, la frecuencia de inundaciones en la región Caribe, como lo indica esta flecha, ha venido en aumento. Es decir, cada año tenemos más eventos de inundaciones. Bueno, evidencias del cambio del nivel del mar en Costa Rica, aquí están. Este es un registro tomado, creo que en la estación de Quepos, me parece que es en Quepos. Y vean que hay una línea de tendencia del aumento del nivel del mar. Bien. El Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, que es otro, ¿verdad?, de los protocolos o acuerdos en que la humanidad, los científicos han querido, ¿verdad?, ponerse de acuerdo para limitar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y en este protocolo donde Costa Rica obviamente tenía que haberlo firmado, pues se requería, ¿verdad?, o se pedía a los países mitigar, ¿verdad?, lo máximo posible con tal de que el aumento de la temperatura no pasara de los 2 grados. Incluso se hizo un adendum también para que fuera aún más pequeño ese aumento de 1,5 grados. Es decir, que este siglo no llegáramos a más de 1,5 grados de aumento de temperatura. Ese es el acuerdo que está vigente todavía hasta este momento. Bueno, sin embargo, no hemos podido, ¿verdad?, cumplir con la meta, porque seguimos emitiendo en los niveles en que los modelos están proyectando los escenarios más altos de emisiones. Vean, esta es la curva de emisión a nivel mundial y vean que de las diferentes proyecciones que se han hecho de escenarios de emisiones, el rojo es el más crítico de todos. Y vean que la curva negra va precisamente siguiendo el rojo. Ojalá pudiera seguir este gris o este amarillo, o mejor este azul, que es un escenario donde más bien llegamos a limitar totalmente las emisiones, es decir, total neutralidad en emisiones. Pero no estamos siguiendo este escenario, más bien todo lo contrario, estamos siguiendo el escenario de máximas emisiones. Y eso definitivamente va a causar en el futuro cambios impresionantes del clima. Bueno, cambios que ya los estamos viviendo, pero las proyecciones siguen siendo pues negativas, ¿verdad? Por un lado, el aumento de las temperaturas que no va a parar. Y por otro, los cambios en los patrones de lluvia, ¿verdad? Zonas como Centroamérica, digamos Europa también, el sur de Europa, van a experimentar más bien condiciones más secas que las actuales. Pero vean que es muy variable porque estas zonas de África, vean el cuerno, que se llama la zona del cuerno de África, allá donde está Etiopía, más bien todo lo contrario, son regiones que van a aumentar las precipitaciones. Pero en el caso particular nuestro, ni modo, nos veremos afectados por eso. Bueno, esas son proyecciones que hemos hecho en particular para nuestro país. Aumentos de temperatura que en promedio podían ser hasta de 5 grados, imagínense, 5 grados de aumento de temperatura con respecto
a las condiciones actuales. Eso es increíble. Yo no me imagino haber pasado 100 años con un aumento de 1 grado a pasar a un siglo o a otros 100 años donde va a aumentar 5, ¿verdad? Pero esa es la proyección si seguimos emitiendo a niveles como al que vamos actualmente, ¿verdad? A nivel mundial. A pesar de que estamos haciendo esfuerzos a nivel nacional para reducir las emisiones, pero vean que si el resto del planeta no lo hace, pues nos veremos, ¿verdad? Afectados irreversiblemente por este incremento de las temperaturas. Vean, casi 4,5 grados en esta zona de Guanacaste. En lluvia, que es a la derecha, vemos esos patrones distintos. El Caribe podría aumentar sus precipitaciones hasta en un 75% más de lo que llueve actualmente, mientras que esta zona de Guanacaste hasta un 75% menos de lo que llueve actualmente. Es decir, Guanacaste se nos va a convertir o va a cambiar su clima tropical a un clima árido, donde incluso ya se están viendo zonas que tienen suelos muy áridos, pero el clima va hacia eso si continuamos a los niveles de emisiones en que estamos actualmente. Bueno, eso es lo que quería transmitirles en esta tarde sobre el tema del calentamiento global, que es muy preocupante. Cada vez que corremos estos modelos nos encontramos que la situación cada vez cambia con respecto a las proyecciones que hicimos anteriormente. Y eso definitivamente Costa Rica tiene que dar. Creo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero lo haríamos mejor siendo un ejemplo para el mundo, ¿verdad? Creo que ese sería nuestro mayor aporte, no en el sentido de que nuestras emisiones vayan a causar un gran cambio, pero sí el ejemplo que estamos dando a nivel nacional de cambiar nuestro estilo de vida a un estilo de vida más verde. Bueno, y termino aquí mi participación dándole las gracias por acompañarme hasta este momento. Bueno, no, más bien darle las gracias a usted, don Fernando, por habernos compartido esta información que creo que fue muy clara, ¿verdad? De detalle a detalle, desde lo más general inclusive a lo más específico. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Entonces pueden irlas incluyendo en el chat, o bien si alguien tiene alguna puede hacerlo activando su micrófono. Aquí en el chat ya hay algunas. Jam Arauz pregunta cuáles son los estudios de riesgo climático más actualizados que ha realizado el IMN. Ok, sí, nosotros el riesgo climático lo hemos hecho en términos de un diagnóstico, ¿verdad?, de lo que ha venido sucediendo. Todavía se está haciendo un análisis de riesgo a futuro, que es lo que nos hacía falta hasta el momento. Pero bueno, ese es un proyecto que está en desarrollo, el análisis de riesgo a futuro. Pero análisis de riesgo reciente ya está bien estudiado y ustedes pueden encontrar esos estudios en nuestra página que se llama cglobal.imn.ac.cr. Esa es una página dedicada específicamente a lo que es el cambio climático de lo que hacemos nosotros en el instituto. Ahí podrán encontrar los inventarios de gases de efecto invernadero, los factores de emisión, los escenarios de cambio climático y también, por supuesto, los estudios de riesgo, que hemos hecho el esfuerzo inclusive de irlos mejorando en el sentido de la escala espacial, porque antes los hacíamos a nivel, no sé si de provincia, luego pasamos a nivel cantonal y ya se están haciendo incluso a nivel distrital y hasta de barrios. Ustedes pueden revisar en esa documentación, en esos estudios, que precisamente se habla hasta nivel de barrio, ¿verdad? Niveles de riesgo a un nivel espacial de los barrios, ¿verdad?, que conocemos aquí en el país. Claro, todavía no están representados
todos los barrios o los distritos del país, pero hay una cantidad bastante significativa que está ahí representada en esos estudios. Entonces los invito a visitar, repito, cglobal.imn.ac.cr. Gracias. Luis Monge pregunta, ¿las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero para Costa Rica incorporan la estimación que generan los embalses de generación hidroeléctrica por la descomposición de materia orgánica que se da? Bueno, tengo que ser muy honesto. No fui el involucrado o estoy involucrado en hacer los inventarios. En ese sentido, lamento no responderle en este momento esa duda, porque no soy el científico responsable de hacer las mediciones, ¿verdad?, de los inventarios. Entonces, me disculpa por no tenerle una respuesta en este momento. Muy bien. Fabián preguntaba que si se pueden calcular cuánto CO2 recogen los árboles, se puede diferenciar por regiones o por especies, y además de cuánto de la contaminación atmosférica llega a nuestros ríos. Bueno, sí, eso sí, definitivamente también lamento decirle que no estoy preparado para responder ese tipo de preguntas porque no es mi especialidad. Como han visto, pues yo más bien me dedico más al tema de las proyecciones de cambio climático y del monitoreo, la parte, ¿verdad?, meteorológica o climática. No he tenido pues mucho contacto con el tipo de preguntas que me están haciendo y de veras lamento no poder tener una respuesta en este momento. No, tranquilo. Tranquilo, don Fernando. Preguntan que si puedo volver a repetir la dirección, por favor, de donde se podrían encontrar los estudios del IMN. Claro, es así. C global, C de cambio, digamos. C global.imn de Instituto Meteorológico Nacional. .ac.cr. Ahí pueden entonces encontrar todos estos elementos que les he comentado de los inventarios, incluso las metodologías. Podrían tal vez encontrar respuesta de sus preguntas en estos documentos, sobre todo estos últimos que se han realizado, el del inventario del 2015, que es el más reciente. Pero entonces los remito a revisar estos documentos, repito, de los inventarios, de los análisis de riesgo, ahí están bien representados, y también los escenarios de cambio climático. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer directamente o algún comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Soy Janet Arauz. No, yo solamente quería agradecerle porque la presentación fue muy didáctica. Es un tema muy complejo, con demasiadas variables, el cambio climático, y pienso que el expositor logró hacerla muy amena. A mí me encantó y quiero felicitarlo por eso. Muchas gracias. Claro, muchas gracias también por esa impresión de esta presentación. Siempre trato, ¿verdad?, de adecuarme al nivel del auditorio. Y por supuesto, sí, a veces es un tema muy complicado, ¿verdad?, de transmitir, pero trato de hacerlo de la manera pues más general que todos puedan comprender, ¿verdad? Utilizar ejemplos claros, ¿verdad?, que podamos comprender fácilmente, pero le agradezco su impresión. Gracias. Gracias. Veo algunas manos. Agripina Jenkins. Muchas gracias, Jordan, don Luis Fernando, de verdad, siempre es un gusto escucharle.
Yo nada más quería intervenir 30 segundos para decirle, creo que fue Fabián quien hizo la pregunta con respecto a las mediciones, más en el lado de la biomasa o lo que podemos medir con captura de carbono en árboles. Esto sí se hace, lo tenemos, por ejemplo, el FONAFIFO o el Fondo Nacional para el Fomento Forestal, creo que estoy equivocando un poco las siglas, pero hace una medición y tiene varias informaciones al respecto. Entonces, lo que podemos hacer, obviamente, porque no es el área de expertise, como bien lo decía don Luis Fernando, es que tanto esta como la pregunta sobre las estimaciones de emisiones por residuos en hidroeléctricas las podamos recoger, si les parece, y las podamos darles más información para poderlo ver con las personas que hacen el inventario. Porque el inventario no lo hacen solamente a nivel de Costa Rica con las investigaciones costarricenses. Tal vez muchos de ustedes y muchas de ustedes sepan, pero el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tiene unas guías y unas metodologías que son las que se siguen a nivel global para hacer los inventarios de gases de efecto invernadero. No son guías que Costa Rica saca, ¿verdad? Sino que son generales, que también tienen una especificidad y gracias a la investigación de muchas personas, como Luis Fernando, hemos podido mejorar esa métrica para poder aplicarla a nivel nacional. Pero eso creo que podría ser también una conversación en algún momento de cómo se construye ese inventario en términos generales y demás. Eso era. Gracias. Claro, gracias. Fabián Flores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Agripina, excelente contribución. La verdad que me iré para ver a Fonafifo. Le agradezco muchísimo. La pregunta para don Luis Fernando y aprovechar para felicitarlo por tan clara presentación. Yo lo del IPCC lo conocí por medio de la Universidad de Chile en un curso corto de cambio climático y pues de verdad que muy acertada la presentación. Don Luis, la consulta sobre la posible contaminación o presencia de sustancias de la atmósfera en nuestros ríos responde a si es esperable, ¿verdad? Si por lo menos a su criterio es esperable que pues, se encuentren sustancias de las que se encuentran en la atmósfera en nuestros ríos por medio de las precipitaciones. Sí, claro, por supuesto. De hecho, hay una rama científica que está estudiando por medio de los isótopos, ¿verdad? Este aspecto que vos comentás de cómo se están impregnando todas estas sustancias en los ríos o en los reservorios. De hecho, por medio de esta química de isótopos, se ha podido también detectar las variaciones, ¿verdad?, de temperatura o variaciones de la lluvia en tiempos pasados, porque es una de las características que tiene estos procedimientos por radioisótopos. Entonces, sí, aunque yo no, ¿verdad?, no conozco muy bien de los procedimientos o de la parte química, pero sí, hay una ciencia y aquí en Costa Rica hay mucha investigación al respecto sobre cómo se está aplicando esta rama de isótopos para estudiar no solo la composición, ¿verdad?, de estas sustancias en el agua actualmente, sino en el pasado. Digamos también a nivel que yo conozca y que he tenido la experiencia, por ejemplo, en las zonas árticas se sacan hielos, ¿verdad? Lo que se llaman los corazones de hielo, que son, buscan, ¿verdad?, en las profundidades del subsuelo, burbujas de aire atrapadas dentro del hielo. Y precisamente en esas burbujas de aire es aire que quedó atrapado en el tiempo. Y así los científicos han podido devolverse en el tiempo y mostrarnos esas figuras que yo les mostraba de cómo ha variado el dióxido de carbono hace cientos de miles o millones de años, gracias precisamente a ese tipo de estudios que encuentran en esas burbujitas de aire el aire que había hace, ¿verdad?, millones de años. Entonces, es una parte de la fascinante, ¿verdad?, de la ciencia, encontrar esas señales de cambio climático o de composición de la atmósfera que había hace millones de años. Perfecto.
queríamos hacer un paréntesis al proceso de preguntas para ver si el público quisiera que, por cuestión de tiempo, pasáramos a la siguiente charla o si la pasamos para otro día. Si están muy cansados o si seguimos. Quisiéramos saber. Si existe la disposición para quedarse. ¿Cuánto dura la siguiente charla? Como 30 o 40 minutos. Yo debo retirarme ya. Sí. ¿Verdad? Sí, tal vez por las personas mejor pasar. Ajá. No, nada, que viendo que tenemos que dividirlo, creo que lo mejor sería poder pasarlo. Yo no tengo ningún problema, ya que hay personas que se tienen que ir, otras preferirían hacerlo y no tenemos que cortarlo tal vez a la mitad bueno, la energía va decayendo un poco también, entonces para poder Sí. también tener espacio de preguntas. Ok, entonces, bueno, pasaríamos la segunda parte, seguiríamos con las preguntas a don Fernando y en el chat voy a poner un link que es el formulario de asistencia a la capacitación, para que por favor lo llenen y doña Erlinda, adelante con su pregunta. Muchas gracias, buenas noches o buenas tardes, ya no sé si es de noche o de tarde. No, felicitar al expositor, de verdad muy buena la presentación, la charla. Yo creo que aprendí muchísimas cosas, hay algunas cosas que no las tenía tan claras. Únicamente voy a hacer un comentario, pero no espero que don Luis Fernando me lo malinterprete ni nadie. Es que cuando usted hablaba de los bosques y de cómo también la deforestación, y hizo alusión a que nuestro país ha sido visionario. Bueno, usted no lo dijo, nuestro país ha sido visionario en dejar todas las reservas y bosques que se están protegiendo. Más bien dijo los políticos, y yo creo que sería un pecado no decirlo, porque muchas de las reservas y de áreas protegidas que están en este momento son parte también de la defensa y de la lucha de la gente de los territorios. Entonces yo me sentiría muy mal si yo no lo digo. Y yo tengo dos ejemplos muy clarísimos de la zona del Caribe. Yo soy de Guásimo de Limón. El Parque Nacional Barbilla fue una lucha muy fuerte de la población para rescatar el Parque Barbilla, que era la reserva biológica y se convirtió en Parque Nacional, y la zona protectora de los acuíferos Guásimo Pocosí. O sea, yo tengo muy clarito todo ese trabajo. Lo digo porque yo creo que es un pecado no reconocerle a la ciudadanía todo ese proceso de involucramiento y de lucha por proteger y defender. Tal vez no teniendo tan clara la visión de lo que está sucediendo o de lo que iba a suceder y continúa sucediendo en el mundo, pero sí hay esa capacidad de los territorios de defender algunos de los recursos. Entonces, más bien, con todo respeto, don Luis Fernando, muchísimas gracias. Sí, le doy toda la razón, tiene toda la razón. Quizá, seguramente grupos como el que usted representa son los que presionan a los políticos, ¿verdad?, a tomar estas ideas y hacer las leyes, ¿verdad?, para proteger mejor los bosques. Pero sí, yo creo que aquí todo comienza desde representaciones como la suya, que crean esa presión para que los políticos tomen este tipo de medidas y otros grupos también, ¿verdad? Tomen el ejemplo y hagan lo mismo con otros zonas de bosques también. Pero no, le doy toda la razón. Disculpe más bien. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Erlinda. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario.
Sí, yo. Janet. Sí, adelante. Me gustaría saber si van a subir, a colgar la presentación o si o se puede obtener o no sé, algo para poder accesar después. Me interesa por fines didácticos. Gracias. Bueno, si don Fernando nos da la autorización. Claro, claro que sí. Más bien tengo que enviarte la actualización porque te había enviado una donde no estaba actualizada alguna de las diapositivas. Pero entonces ahora apenas terminemos, te envío esta versión que les acabo de mostrar con todo gusto. No hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Bueno, si no hay nadie más, yo creo que estaríamos por hoy. No sé, doña Erlinda todavía tiene la mano levantada. Es que no encuentro cómo bajarla, se pegó, Okay. perdón. Tranquila, no se preocupe. Bueno, yo creo que no hay más preguntas o comentarios. Volver a agradecerle a don Fernando por el espacio, ¿verdad? Por la disponibilidad. Y a todos y a todas las que asistieron también agradecerles, pedirles que estén atentos a los perfiles de la Dirección de Cambio Climático y del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático en el Facebook, que estamos publicando los formularios para futuras charlas que vamos a tener como parte de este sistema de gestión del conocimiento. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, don Luis Fernando.